algunos de ustedes. Sabemos que algunos de ustedes estuvieron tomando la primera parte del seminario, donde vimos desde Génesis hasta David, y fue muy bueno. Pero también sabemos que hay algunos que recién están llegando en este segundo módulo y está perfecto. Esperamos que pueda ser disfrutable y que pueda ser una bendición también para cada uno de ustedes. Voy a presentar rapidito al maestro, a dar una pequeña introducción. Entonces, esta noche tenemos pues un hombre de Dios con nosotros para enseñar. Él es John Cubillos. Eh, John sirve en la base de Jucum, en Leticia, en Amazonas, junto con su esposa y sus hijos. Entonces ellos sirven allá también como misioneros a tiempo completo. Él ahorita les va a dar de pronto más detalles sobre eso. Pero ellos son una familia de bendición, creo que conocerlos también y ver sus vidas, uno se da cuenta que ellos son un reflejo también de lo que es la familia, una familia con fundamentos también en Jesús y cómo ellos pueden también mostrar esa gracia para otros de lo que es como esta pequeñita parte del reino de los cielos en la tierra. Entonces quisiera orar para darle ya entrada a él y que pueda iniciar. ¿Listo? Señor, gracias. Gracias por esta primera clase. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque creemos, Señor, que tú nos has traído, Señor, este tiempo. Tú has traído, Señor, a cada persona que está en esta reunión, Señor. Y te agradezco, Señor, porque esa es tu fidelidad. Yo te pido, Señor, que si hay alguna persona aquí que no tiene las finanzas, Señor, provee las finanzas. Y si hay una persona aquí, Señor, que ha venido sedienta de tu palabra, este seminario, Señor, puede ser como esa pequeña chispa, Señor, que enciende ese fuego de la pasión en sus corazones. Te pido, Señor, que sea un espacio así de despejar dudas, pero también sea un espacio, Señor, donde podamos quedar con esa hambre y esa sed de conocer más de tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por cada persona, Señor, y gracias por el maestro también, y por todas las palabras que tú has puesto en su boca, Señor, para él expresar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, John, adelante. Amén. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Bueno, ya Bien, como bien. Paola lo dijo, pues me presento. Mi nombre es John Cubillos. Yo nací en Bogotá, pero ya llevo 10 años sirviendo a tiempo completo junto con una misión aquí en la ciudad de Leticia, Amazonas. Entonces, estoy casado, tengo 2 hijos y pues ya llevamos más o menos unos 4 años comprometidos con la visión de erradicar la pobreza bíblica ahora. Y bueno, eso implica que hemos estado llevando Biblias a lo largo del Amazonas, distribuyendo primeramente y ahora también comprometidos en la enseñanza de la Biblia. Entonces, el hecho de poder estar aquí con ustedes, pues para mí es un privilegio y un honor y poder compartir también lo que el Señor nos ha ido enseñando a nosotros. Entonces, vamos a entrar un poquito en materia. Voy a tratar de compartir pantalla. Me avisan si se está viendo. Sí, no, espera. Sí, ahí se ve. Muy bien. Entonces, vamos a hacer como simplemente un breve repaso de lo que ha ido en la historia hasta ahora antes de que entremos en la historia de Reyes, ¿no? Tengo entendido que habían hecho ya varias clases. Hemos estado viendo cómo Dios creó todas las cosas, cómo Dios había seleccionado a una familia a través de Abraham para formar una nación. Cómo esta familia fue creciendo, bueno, a través de Abraham, de Isaac, de Jacob. Estuvieron un tiempo también en Egipto y allí Dios los liberó de una manera milagrosa y los lleva hasta el desierto. Y allí en el desierto les va a dar leyes y les va a mostrar cómo es su carácter santo. Sin embargo, vemos cómo el pueblo siempre está dándole la espalda al Señor y aún después de haber entrado a la tierra prometida, pues ellos deciden hacer lo que ellos quieren hacer. Y entramos en ese ciclo de jueces donde
cada uno hace lo que mejor le parece y como que nadie quiere realmente atender a lo que son las leyes y los estatutos de Dios, hasta que el pueblo se canse y dice, bueno, ya queremos que Dios nos ponga a nosotros un rey. Es que me estoy saltando muchas partes importantes, pero es nomás como la introducción. Y el pueblo escoge un rey. El Señor escoge a Saúl, los coloca allí, pero Saúl va a ir siempre contrario a la voluntad de Dios. Va a obedecer según su manera y según lo que él desea. Entonces el Señor va a desechar a Saúl y va a escoger un hombre mejor. Y este hombre se va a llamar David. Entonces ahí vamos a comenzar cuando David está reinando, porque ahí va a terminar la historia en Primera de Crónicas. Entonces, a modo de introducción, antes de entrar en materia lo que dice el libro, eh, pues quiero presentarles este pasaje que está allí en Segunda de Crónicas 7:14. Me parece muy relevante mostrarlo porque ese va a ser el corazón de Dios hacia su pueblo todo el tiempo y el llamado que Dios va a estar haciéndole a Israel y también a Judá y también ahora a nosotros a través de esta historia. Entonces el versículo dice así, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y este llamado me parece muy importante porque no es un llamado a otros pueblos, realmente es un llamado que Dios le está haciendo a su propio pueblo, a su propia gente. Y le está diciendo, miren, ustedes necesitan humillarse delante de mí. Necesitan reconocer que yo soy Dios. Si buscan mi rostro, dice el versículo, y si se convierten de sus malos caminos. Este llamado de Dios todo el tiempo a decir, miren, ustedes que son mi pueblo necesitan estar cerca de mí. Y ese va a ser el llamado que Dios va a estar haciendo constantemente a su pueblo a lo largo de todo este texto. Entonces, como ya lo dijo Paola, esta semana vamos a estar viendo dos libros principalmente. Vamos a estar viendo el libro de los Reyes y de las Crónicas, que nos van a contar toda la historia de los reyes, esta época de reyes que hubo en Israel y la división del reino. Entonces tenemos estos dos bloques. Tenemos el libro de los Reyes y también tenemos el libro de Crónicas. Entonces, originalmente, cuando se escribió el texto, no teníamos primera y segunda de Reyes, sino que era un solo rollo. Y cuando se hizo la traducción a la Septuaginta fue cuando ellos decidieron dividirlo. Entonces, originalmente el libro de Reyes era un solo libro. Entonces, por eso no voy a hablar de primera o de segunda de Reyes, sino el texto de los Reyes. Entonces, más o menos, fue escrito sobre el 586 al 560 antes de Cristo. Y bueno, hay dos posturas sobre quién escribió este rollo. Una postura o la tradición judía nos va a decir que fue el profeta Jeremías, quien estuvo viviendo toda la parte de la caída de Jerusalén y luego las deportaciones. Él está siendo un testigo presencial y él va a poner por escrito, entonces, va a ser la recopilación de toda la información para dejar como testimonio em, cuál era la perspectiva de Dios acerca de todo este periodo de reyes de los dos reinos. Entonces fue escrito principalmente a todo el pueblo que estaba en el exilio. Se cree que el libro de los reyes fue escrito antes de la destrucción del templo, porque es un evento que no se menciona a lo largo de todo el texto. Por el otro lado, tenemos el libro de las crónicas. No sé si el sonido está funcionando bien, ¿me confirman?
Sí, sí está funcionando bien. Yo te puedo escuchar bien. ¿Sí? Bueno, voy a continuar. Hola. ¿Sí me está escuchando? Perdón. Sí, sí, se le oye. Listo. El libro de las crónicas, entonces, al igual que Reyes, originalmente era un solo libro y también cuando se hace la traducción al griego es que se divide en dos tomos. Entonces está primera y segunda de crónicas. Ahorita vamos a estar estudiando solamente el segundo libro de las crónicas, que va a compartir casi una misma historia que el libro de los Reyes, pero va a tener algunas características particulares. Entonces, el libro de las crónicas, la postura, la tradición judía nos va a decir que lo escribió Esdras o alguien de ese grupo de escribas y que se escribió posterior a que el pueblo regresara del exilio. Entonces, la fecha aproximada que se estima que fue escrito fue entre el 450 y el 400 antes de Cristo. Ambos libros tienen el mismo género literario que es narrativo histórico o crónica. Más que entrar a interpretar muchas cosas, él nos va a contar es cómo sucedieron las cosas, cuáles fueron los hechos de estos reyes, pero sí cada libro comparte una perspectiva diferente. Entonces el libro de los reyes nos va a hablar sobre los reyes que gobernaron tanto en Israel como en Judá. Y nos va a mostrar cómo fue el avance, cómo fue el desarrollo histórico de las dos naciones, tanto Israel en el norte como Judá en el sur. Y particularmente nos va a mostrar mucha importancia en la voz de los profetas. Entonces, de vez en cuando va a ser como un paréntesis para mostrarles cuál fue el diálogo, cuál fue la interacción que los profetas tuvieron durante todo este tiempo. Entonces, ahí va como esa perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de los profetas? ¿Qué están diciendo? ¿Qué está sucediendo? Y cómo entonces Dios va a mostrar su perspectiva a través de los profetas. Entonces, el libro de los Reyes no es un libro que se haya escrito por una persona que estuviera evidenciando esto, sino más bien va a ser una compilación de muchos registros históricos. Entonces, por eso constantemente vamos a encontrar en Reyes que siempre se está citando de dónde sacaron la información. Entonces, luego que está hablando de un rey, pues luego va a decir, mire, pero no está esto escrito en el libro de las crónicas de los reyes, o no está esto escrito en el libro de tal profeta. Entonces siempre nos va a mostrar cómo el autor compiló la información y la va a colocar allí como evidencia de lo que había sucedido históricamente. Por el otro lado, en Crónicas, Crónicas solamente nos va a hablar sobre los reyes de Judá, los gobernantes que estuvieron en el reino del sur, en Judá. Y su perspectiva principal va a ser la perspectiva de los sacerdotes. Entonces no va a entrar tanto en cuál fueron las palabras de los profetas, sino cómo los sacerdotes estaban interactuando con estos reyes a lo largo de la historia. Entonces, claro, Esdras es de este grupo sacerdotal, entonces se nos va a contar es esta perspectiva. Y obviamente él también va a utilizar muchas de estas fuentes, incluso va a utilizar fuentes de algunos profetas también para componer el libro de las crónicas. Y va a ir dirigido hacia el pueblo judío que estaba regresando del exilio y que necesitaba recuperar su identidad y recuperar las diferentes promesas que Dios había hecho a su pueblo. Entonces, para que podamos comprender entonces de qué se tratan estos dos libros, yo quisiera poder introducir con los pactos que Dios había hecho a Israel. Esto es súper clave que podamos entenderlo
porque son las diferentes promesas con las cuales el pueblo se va a afirmar en la tierra y también nos va a mostrar cómo Dios va a estar evaluando a estos diferentes reyes y esos diferentes gobiernos que vamos a encontrar en este periodo de tiempo. Entonces tenemos tres pactos principales que Dios había hecho con su pueblo. El primer pacto es el pacto abrahámico, luego el pacto mosaico y el tercero es el pacto davídico. Y vamos a ir entrando un poquito en cada uno de ellos. Entonces el pacto abrahámico, como dice su nombre, es esta promesa que Dios hizo a Abraham cuando eso lo podemos encontrar en Génesis, cuando Dios saca a Abraham de su tierra y en algún momento lo lleva al desierto y le dice, mira las estrellas, si puedes contarlas. Así de grande va a ser tu descendencia. Y esta descendencia va a tener una tierra. Y entonces Dios le va a dar toda la descripción, cuáles son los límites de esta tierra. Y entonces Dios le promete a Abraham que va a crear una nación a través de él. Y esta nación no solamente iba a ser bendita, sino que a través de ellos todas las naciones, todas las familias de la tierra iban a alcanzar bendición. Y Dios va a colocar entonces una señal para este pacto que ellos van a hacer y es la circuncisión. Entonces todos los hombres mayores de 8 días debían ser circuncidados para ser parte de este pueblo. Y ellos iban a ser un pueblo ya separado a todas las demás naciones. Y esta circuncisión iba a ser una marca física de esta promesa que Dios había hecho, que ellos iban a tener su tierra y que iban a tener una descendencia numerosa, para que a través de ellos todas las familias alcanzaran bendición. El segundo pacto, y este es demasiado importante, es el pacto mosaico. Luego de que el pueblo sale de Egipto, Dios los guía hasta el Sinaí. Y allí, estando a la cabeza Moisés, Dios va a entregar entonces una serie de leyes y estatutos que el pueblo debía seguir. Y el pueblo se compromete entonces a guardar cada uno de estos mandamientos y estatutos. Y este pacto entonces está escrito de una manera legal, como un documento legal que era bastante común en el cercano oriente y es en estilo pacto de suceranía. ¿Qué significaba? No es un pacto entre dos personas iguales, sino hay una parte donde está el rey o el superior, ¿sí? El soberano, que va a establecer cuáles son todas las pautas. Y este señor se va a comprometer delante del pueblo a tener cuidado de ellos, a guardar sus fronteras y a proveer para ellos todo lo necesario. A cambio, el pueblo debía someterse a todas las normas y estatutos que este señor soberano establecía. Si el pueblo rompía o violaba estos estatutos, estos mandamientos, entonces el soberano estaba en todo el derecho de acabar con el pueblo o de conquistarlos militarmente. Esta era una forma de tratado bastante común en esta época. Entonces, el pueblo está entendiendo a qué se refiere. Cuando Dios les entrega a ellos la ley, ellos entienden que obedecerla va a traer bendición, pero ignorarla o violar estas leyes iba a traer sobre ellos maldición. Ahora, ¿Dios por qué está estableciendo esto? Dios les hace una promesa a ellos. Y les dice, mira, si ustedes guardan eh, todas estas palabras, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces ahí está, en la diapositiva, está ahí Éxodo 19:5, donde Dios les está diciendo, yo quiero que ustedes sean un pueblo especial. No solamente un pueblo especial, sino que van a ser mi especial tesoro. Y esto significaba o implicaba también que el Señor habitaría en medio de su pueblo.
Y esto era algo bastante fuera de lo común, aún en esa época. Tenía sus dioses, pero todos los dioses habitaban fuera de su pueblo, en algún templo o en las montañas más altas o simplemente estaban en el cielo. Pero aquí Dios entonces va a decir, yo quiero habitar en medio de ustedes y estas leyes y estos estatutos les van a enseñar a ustedes a ser un pueblo separado para que puedan tener comunión conmigo. Y algo especial dentro de este pacto es que Dios va a mandar también a construir una carpa, sí, el tabernáculo de reunión, donde el pueblo estaría en comunión con Dios. Entonces, este pacto implicaba que el pueblo se comprometía con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, en amar a Dios y en tener ese vínculo, esa relación cercana con Él. Eso era lo que implicaba la ley. John, te quedaste pausado. Creo que se le fue la señal al maestro. Estoy tratando de reconectar. Ok. Hola Paola, ¿esto queda grabado para volverlo a repasar? Sí, señora. Sí queda Gracias. grabado. Ujú. Hola, John. ¿Estás ahí? Perdón, ¿me escucha? Sí. No te vemos, pero te escuchamos. Listo. Ya te vemos. Voy a compartir pantalla, pues. Ok. Dale, dale. ¿Se fue otra vez? Sí. Ok. Perdón, ¿me pueden compartir? ¿Te pueden qué, perdón? Si me puedes dar el permiso para compartir. Nancy, no sé si lo puedes hacer desde allá, por favor. Dale. Gracias. Me desconecto otra vez.
Perdón ahí los errores técnicos. Mi hijo se puso a jugar con el internet y me desconectó. Ay, bueno, bueno, ya estás aquí otra vez. Sí, no sé si ya te dieron permiso para compartir. Ok, perfecto. Listo. ¿Alcanzan a ver la diapositiva? Sí, señor, yo sí puedo ver. ¿Alcanzan a ver los demás? Ok. Listo. Sí, señora. Entonces estábamos en los pactos. El tercer pacto entonces es el pacto davídico y este es el pacto en el que el Señor entonces le va a prometer a David que establecería su reino y que vendría un rey que gobernaría eternamente. Entonces allí estaba David ya habitando en Jerusalén. Él manda a traer el arca del pacto a Jerusalén y él desea en su corazón construir un templo para el Señor. Y el Señor le dice entonces, mira, tú no me vas a poder construir un templo a mí, al contrario, yo voy a edificar casa para ti. Y esa promesa entonces implicaba tres cosas. En primer lugar, que ellos iban a habitar esta tierra prometida, este lugar donde ellos iban a encontrar descanso de todos sus enemigos. Y ahora Dios estaba entonces prometiendo una dinastía, es decir, todos los hijos de David, bueno, siempre en el trono iba a haber un hijo de David, un descendiente. No faltaría nunca un rey para Israel. Entonces, este linaje significaba que el Señor nunca iba a retirar su favor del pueblo. Mientras hubiera un rey del linaje de David, entonces ellos iban a tener el favor del Señor. Y finalmente esto implicaba, entonces, si hay un rey, significa que este reino va a durar eternamente. Entonces, esto va a generar en ellos una sensación de seguridad, como que nosotros podemos tener siempre un rey y que nuestro reino va a durar permanentemente. Sin embargo, el centro teológico de todos estos pactos, aún lo que Dios va a establecer para el reino, es lo que está, como está escrito en el Shema, en el Deuteronomio 6, 4 y 5, donde dice ahí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el verdadero pacto que importa. Tanto la promesa de la tierra como la promesa de un rey y de un reino, eso estaba subordinado a la promesa, al pacto de que ellos debían amar al Señor con todas sus fuerzas. Y es de acuerdo a este pacto entonces que todos los reyes van a ser evaluados. Entonces, si tú has leído Reyes o has leído Crónicas, cuando se menciona un rey y se le evalúa y se le dice, mira, este rey hizo lo que es recto delante de Dios o no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, se le está evaluando de acuerdo a este momento. Si ellos realmente amaron a Dios o dieron la espalda, o siguieron otros dioses, otros ídolos, o si simplemente hicieron lo que ellos deseaban. Entonces, toda la ley va a girar en torno a este punto. Nosotros estamos amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Entonces estamos guardando la ley. Eso es el centro teológico de estos dos libros. Y ahora vamos a entrar un poquito más en la narrativa de los reyes de Israel. Entonces podemos nosotros crear como una estructura de estos dos libros en tres grandes pedazos. Entonces el primer bloque sería el rey Salomón y la construcción del templo. Entonces, si vemos en el libro de Reyes, pues eso va a estar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Primera de Reyes. Esta misma historia se nos va a contar en Segunda de Crónicas,
desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. El segundo bloque grande lo vamos a ver más evidenciado en el libro de los Reyes. Va a estar desde Primera de Reyes 12 hasta Segunda de Reyes 17 y nos va a contar la historia de la monarquía dividida, cómo el reino se partió en dos. Ahora tenemos ya no solo un rey, sino tenemos dos reyes, un rey en el norte y un rey en el sur. Entonces, esas historias de los dos reyes las vamos a encontrar en el libro de los Reyes, pero también está en Segunda de Crónicas, desde el capítulo 10 hasta el 28. Solamente que en Crónicas se va a enfocar únicamente en los libros, en los reyes, perdón, que están en Judá. Y finalmente el último bloque son los últimos reyes de Judá. Es decir, una vez Israel cae y ellos son exiliados, tenemos un periodo de tiempo donde solamente está funcionando Judá. Entonces, ese último bloque está desde Segunda de Reyes 19 hasta el capítulo 25, hasta el final del libro. Y en Segunda de Crónicas está desde el capítulo 29 hasta el capítulo 36. Entonces, todo esta es la introducción y vamos a entrar ahora sí en materia, qué es lo que dicen estos libros. A partir de ahora ya no voy a hacer la división de Reyes y Crónicas, sino voy a contar la historia como de seguido. Esta historia se repite en ambos libros. Muy bien, entonces vamos a entrar con la primera parte que es el rey Salomón. Entonces Salomón va a ser el sucesor de David. David lo elige como rey para Israel, aunque no era el primero de su linaje, era el hombre que Dios había escogido para ser el sucesor de David. Y cuando entonces lo está nombrando rey y está siendo ungido para ser rey, David le va a dar una serie de instrucciones, ya que son como sus instrucciones finales, que van a ser determinantes en lo que es su reino. En primer lugar, David le va a decir a Salomón y le va a hacer mucho énfasis en cómo él debe ser fiel al pacto. Entonces, ese consejo siempre va a ir determinado en esas condicionales. Sí, y entonces, ¿qué significa? Si tú eres fiel a Dios, si tú guardas sus estatutos, si tú cumples sus mandamientos, entonces Dios va a cumplir sus promesas que había hecho sobre nosotros. Y siempre va a dar un rey para Israel. Eso implicaba que si ellos no guardaban la ley, que si Salomón en algún momento daba la espalda al Señor, entonces Dios podía sacarlo a él del trono también. Entonces, aunque la promesa de Dios sí o sí se va a cumplir, eso no es garantía para cada uno de los reyes. Y eso lo entendía David, lo que le está diciendo a Salomón. Me gusta mucho cómo David le llama la atención a Salomón en este momento porque le dice, tienes que comportarte como un hombre y ser fiel al Señor. Y este es el último consejo que David le va a dar a Salomón. Y por ahí también hay un pequeño apéndice de cómo David le está diciendo, mira, tú tienes que tener cuidado con estos personajes. Hay algunos de ellos que merecen venganza porque hicieron mal durante el reinado de David. Algunos de estos personajes son Joab o Simei, pero también hay otras personas que se portaron bien en el gobierno de David. Entonces a ellos debes honrarlos y tenerlos cerca. Y Salomón entonces va a heredar un imperio, pues bueno, una tierra bastante grande, mucho más grande de la que había heredado David de Salomón. Entonces aquí en este pequeño mapa se ve limitado el terreno que Salomón tenía y cómo David fue expandiendo sus fronteras. Y eso es todo lo que va a heredar Salomón. Incluso David había sometido a los países vecinos para que fueran tributarios
y muchas veces entregaban personas para ser esclavizados y servían entonces a la corona de Israel. Sin embargo, el reino de Salomón comenzó de una manera espectacular. Salomón dice ahí en Primera de Reyes 3 cómo subió para ofrecer sacrificios al Señor y va a ser un holocausto bien grande para honrar al Señor. Y ahí entonces Salomón tiene un sueño y allí Dios se le presenta a Salomón y le hace la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tú deseas? Y Salomón tiene un corazón muy sencillo delante del Señor y le va a decir, mira, tú has sido fiel a David, mi padre, y yo la verdad, lo único que pido es que me des la sabiduría para gobernar a este pueblo grande y numeroso. Y Salomón está entendiendo que necesita la ayuda del Señor para poder gobernar a Israel y aún para guiarlos en sus preceptos. Entonces Salomón lo que pide es sabiduría. Sin embargo, a Dios le agrada mucho la petición de Salomón y no solamente le va a dar la sabiduría que Salomón pidió, sino que dice que además le va a dar eso que no le pidió. Va a darle riquezas, va a darle fama y va a darle paz en todas sus fronteras. Así que rápidamente, bueno, cuando Salomón despierta y comienza su reinado, su sabiduría comienza a ser conocida no solamente en su país, sino también en las naciones de alrededor. Sin embargo, Salomón entiende que él tiene una misión principal que debe cumplir y en el cuarto año de su reinado entonces comienza a cumplir, ¿no? Su misión y es la construcción del primer templo. Entonces, en Deuteronomio, en el capítulo 12, se establecía cómo cuando ellos estuvieran en la tierra, Dios iba a darles a ellos un espacio que él iba a escoger para que se celebrara culto. Entonces, el culto a Jehová iba a ser en un lugar centralizado. No podía adorarse en cualquier lugar. No podía ofrecerse sacrificios en cualquier lugar, ni en los lugares altos. El único lugar de adoración a Dios iba a ser el templo. Entonces, la fidelidad al servicio de Dios dentro del templo iba a ser un criterio central sobre el cual se iba a juzgar la fidelidad del pueblo al pacto de Dios, a la fidelidad del pueblo y de los reyes, ¿no? Si ellos realmente estaban adorando a Dios en el templo, si se estaba funcionando realmente bien. Entonces, esa es la importancia del templo en medio de ellos. El templo iba a ser como el centro de la nación, así como en algún momento el tabernáculo fue el templo de todo el campamento cuando ellos estaban en el desierto. Ahora el templo, que ya no iba a ser un edificio firme, estable, ya no era móvil como el tabernáculo, el templo iba a ser el centro religioso de toda la nación, el corazón. Entonces, si Jerusalén era la capital, el templo iba a ser el corazón de Jerusalén. Y asimismo, el lugar santísimo iba a ser el corazón del templo. Por lo tanto, el templo representaba el gobierno de Dios sobre su nación y la devoción del pueblo hacia Dios. Entonces hablamos del templo y el tabernáculo como casi la misma cosa. Iban a cumplir las mismas funciones. Era el cumplimiento de la promesa de su pueblo a Dios. Era Dios habitando en medio de su pueblo. Entonces la estructura de ambos edificios iba a ser el mismo. Entonces podemos ver cómo aquí tenemos el tabernáculo con el atrio exterior. El templo iba a tener exactamente lo mismo. El altar de bronce, el mar fundido, el lugar donde se iban a ofrecer los sacrificios, los sacerdotes. Y luego tendríamos entonces el lugar santo, donde iba a estar la mesa con los panes de la proposición, donde iban a estar el candelabro, el altar del incienso y una tercera parte que era el corazón de todo esto, el lugar santísimo.
donde iba a reposar el arca del pacto. Lo mismo que en el tabernáculo, esa misma estructura la vamos a la encontrar en el templo, solamente que mucho más suntuoso, mucho más lujoso también. Sin embargo, cuando Salomón está entregando, ofreciendo el templo, entonces el Señor va a dar su opinión sobre esto. Y esto es algo que debemos tener cuidado. Voy a leer lo que dice el versículo. Dice, ahí vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú me edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Entonces, ¿cómo la condicional para que el Señor estuviera ahí con ellos? No era solamente la construcción de la casa, del templo, el lugar físico, sino la condición era que ellos debían guardar y seguir los estatutos del Señor. Entonces, si ellos son fieles a ese pacto, al pacto que hicieron en el Sinaí, entonces Él habitaría en medio de su pueblo. Dios no les abandonaría. Entonces, esa era la condición. Esa es la perspectiva del Señor. El templo es muy bueno para el pueblo, pero no es lo más importante. Lo más importante es que ellos sean fieles al Señor, guardando sus estatutos. Entonces allí es que Salomón va a edificar el templo. Allí pues vemos una pequeña imagen de cómo era la estructura. Un poquito más lejos, ellos tuvieron que construir sobre el monte Sión esta estructura cuadrada. Ellos tuvieron que construir esta rampa porque el terreno no era regular, era bastante irregular, era una montaña. Construyeron esta rampa únicamente para colocar el templo encima. Y el templo pues iba a ser construido sobre la tierra que en algún momento le perteneció a Araúna el Jebuseo. Esa historia que se nos cuenta también en Primera de Crónicas, donde David había visto el ángel que tenía su espada desenvainada y que David va y compra el terreno para ofrecer holocausto. Es en ese mismo lugar donde ellos van a edificar el templo. Actualmente, este es el monte de Sión. Ya no está el templo del Señor allí. Ahorita está coronado por la cúpula de oro de la religión de los musulmanes, ¿no? Ahora los musulmanes son quienes tienen dominio sobre este terreno y está esa mezquita allí, una mezquita islámica. Yo creo que esta es si no es la más importante, es de las más importantes, la cúpula dorada. Y ya el pueblo judío ya no tiene acceso a este lugar. Esa plataforma original que construyó Salomón pues fue derribada y ampliada posteriormente por Herodes el Grande. Entonces, por eso esto está mucho más amplio. ¿Qué sucedió? ¿Me escucha? ¿Qué pasó? No sé. Sí, sí, sí. Hola. Sí, señor. Te Sí, sí. escuchamos. Dale, sigue. Ujú. Bien. Entonces, el momento de la dedicación del templo, cuando Salomón va a introducir el arca del pacto en el templo, es allí donde realmente comienza el servicio dentro del templo. Es muy interesante porque ellos ingresan el arca del pacto y la presencia de Dios llena todo el lugar. Es como la señal de que Dios está recibiendo y aceptando este lugar como su morada. Y se nos dice entonces cómo se presenta la presencia de Dios como una nube demasiado densa, donde ya los sacerdotes no podían ingresar para ministrar
y ellos tuvieron que esperar afuera y ministrar desde afuera la presencia de Dios. Algo muy parecido a lo que había sucedido en el desierto cuando Moisés había ofrecido también el tabernáculo por primera vez. Entonces estaba allí la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y aquí comienza entonces el servicio en el templo y tenemos ahora por fin el corazón de la nación funcionando en todo su esplendor. Sin embargo, allí Dios también va a hacerles varias recomendaciones y varias advertencias. Entre esas, pues la principal es la que encontramos allí en Primera de Reyes 9, 6 y 7, donde él está diciendo, mira, si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos. Y esto es paralelo a lo que Dios ya había advertido en Deuteronomio 28, cuando ya les había dicho a ellos, si ustedes no se empeñan en practicar las palabras de esta ley, ni temen al Señor su Dios, entonces el Señor los dispersará entre todas las naciones, de uno al otro extremo de la tierra. Allí adorarán a otros dioses, dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus antepasados conocieron. Entonces Dios no anhelaba simplemente que ellos estuvieran en un templo de manera religiosa. No es el lugar, no era la suntuosidad, ni el oro, ni la plata que se ofrecía allí, no eran los sacrificios, ni los holocaustos. Desde el principio Dios está diciendo, lo que a mí me interesa es que tu corazón esté cerca, es que tú obedezcas y que ames a Dios. Y esto mismo nosotros lo podemos traer a nuestras propias vidas. No es el tamaño de las ofrendas que llevamos a la iglesia, no es si nuestra iglesia está bien decorada, no es el lugar. Lo que Dios anhela es habitar en medio de nosotros, en nuestros corazones, y que nosotros seamos fieles al Señor, amándole con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Ese es el cumplimiento de la ley. Y eso es lo que Dios también está esperando de nosotros, su pueblo. Entonces, estas advertencias, si tú le das la espalda al Señor, eh, pues el Señor no puede habitar en medio de nosotros. Y en el caso de Israel, ellos estaban bajo la advertencia de que si ellos renunciaban al Señor y le daban la espalda, el Señor los iba a dispersar. Ellos iban a salir de la tierra, iban a perder todos los beneficios. Sin embargo, pues Salomón, aunque escucha el consejo y se compromete delante de todo el pueblo, pues vamos a ver que Salomón rápidamente va a ir cambiando sus prioridades. Entonces la Biblia nos va a narrar cómo Salomón va a comenzar a llenarse de riquezas y va a comenzar a hacer muchas cosas además de la construcción del templo. Luego de haber terminado, el templo se va a construir en 7 años. Luego él comienza a construir su propio palacio y va a empezar a edificar varios edificios estatales. Todos ellos con lo mejor de lo mejor, ricamente decorados, ornamentados. Va a construir su palacio que es casi 10 veces más grande de lo que medía el templo. Va a traer la mejor madera, lo mejor de oro, ¿verdad? Ese palacio lo va a llamar la Casa del Bosque del Líbano. Y la Biblia nos va a narrar cómo anualmente estaban ingresando a la nación 25 toneladas de oro cada año, lo que se podría traducir actualmente serían casi 20 millones de dólares de ingresos anuales. Salomón entonces va a mandar con todo ese oro, va a mandar a hacer 200 escudos grandes y 300 escudos de oro puro. Dice ahí entonces también que su trono estaba revestido de oro. De hecho, era de marfil, tenía 6 escalones con 2 leones dorados al lado y lado, y luego otros 2 leones en cada escalón.
en total 12 leones. Y ahí nos dice cómo ningún otro reino sobre la tierra tenía un trono semejante. Y Salomón comienza a poner su corazón en las riquezas. De hecho, vamos a ver que el lujo y la excentricidad comienzan a crecer cada vez más. Dice también que entonces mandaban traer especias, mandaban traer madera, oro, e incluso van a traer animales exóticos desde diferentes partes. Ahí Reyes nos cuenta cómo él mandaba traer simios y avestruces para decorar. Y aquí está en la imagen, pues esa, la evidencia, ¿no? De cómo ellos traían estos animales, posiblemente de África. Y tanta era la riqueza de Salomón que dice ahí que la plata era tan común como las piedras del suelo. Y que él entonces se dedicó al comercio de carros, a comprar caballos en Egipto. Y eso lo convirtió como en un negocio internacional, en un comercio internacional sobre el cual también su reino iba a estar fundado. Y eso es lo que va a empezar a traer problemas a Salomón. Él comienza a enorgullecerse en su corazón y comienza a traicionar los principios que Dios había establecido para él. Este hombre sabio que la Biblia nos va a decir que él va a escribir más de 3.000 libros, que va a hablar sobre todos los temas. Algunos de estos libros nosotros los tenemos a nuestro alcance, que es el libro de los Proverbios, de Eclesiastés y de Cantar de los Cantares. Y como todos estos libros nos están marcando que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, Salomón va a ir dándole la espalda a estos principios. Él se va a enorgullecer, va a confiar en su propio poder, en su propia sabiduría, en sus propias riquezas y va a ir contrario a todo lo que el Señor había estipulado. Entonces comienza el declive de Salomón. En la ley, Dios había mandado o había estipulado varias cosas acerca de los reyes. En primer lugar, eso está en Deuteronomio 17, si lo quieren ver. Dios les dice a los reyes que no deben adquirir gran número de caballos, porque su confianza no debía estar en el poder militar de la época. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Acumuló caballos y carros. Entonces nos dice la Biblia que él tenía más de 4.000 caballos y 1.200 carros de guerra. Incluso él tuvo que construir algunas ciudades exclusivas para mantener estos caballos, para poder construir los establos. Entonces ya era bastante grande, ¿no? Él comenzó a acumular caballos. Luego nos dice que el reino debía acumular para sí mismo grandes cantidades de oro y plata. Y sin embargo, en Reyes y en Crónicas también nos da testimonio de que las arcas reales se llenaron de oro. Incluso la reina de Saba, cuando va a visitarla, queda sorprendida del lujo que tiene el rey y sus sirvientes que se vestían como si fueran reyes. Entonces era demasiada la riqueza que este hombre acumuló para sí mismo. Pero yo creo que lo más peligroso es cuando la ley dice que el rey no debía tomar para sí muchas mujeres. Y aún así Salomón decidió armar un harén gigante. Dice ahí que él se casó con 700 mujeres y luego tenía 300 concubinas. Parece que otra vez se le fue la señal, profe.
¿Logra escucharme? Se escucha bastante entrecortado, John. Ya, a ver, voy a intentar mejorar. ¿Me avisas si se escucha mejor? Puede apagar la cámara, de pronto eso le ayuda mucho. Lo siento, muchachos. El maestro me acaba de compartir que parece que se le fue la energía en Leticia, entonces por eso está teniendo dificultades con el internet. Bueno, señora. Pao, ¿será que podemos tener el break de una vez mientras a ver si llega la luz y él se puede conectar? ¿Qué piensas? Sí, sí, pastora. Vamos a tener entonces los 5 minuticos Una de pregunta. break. Tengo las 8:02 acá, entonces regresamos a las 8:07. ¿Está bien? Listo, Ok. muchachos. Nos vemos en un ratito entonces. Oh, Voy a continuar. ok, Y perfecto. la- Johncito, ¿estás ahí? Oh, perdón, ya. Vení. Ok. Entonces, espero que la señal no se nos vuelva a caer. Vamos a retomar. Entonces, hablando pues del declive o la decadencia del rey Salomón, quedamos en cómo la ley establecía que el rey no debía casarse con muchas mujeres y sin embargo Salomón decide formar o conformar un harén bien grande, 700 esposas y 300 concubinas. Dentro de estas mujeres habían muchas mujeres extranjeras, entre ellas habían moabitas, amonitas, teníamos a la princesa de Egipto, también habían algunas mujeres israelitas, mujeres de Edom, incluso de los hijos de los hititas. Entonces, aquí Salomón estaba yendo en contra de dos leyes. La segunda ley era que no, los hombres israelitas no debían casarse con mujeres extranjeras, porque Dios está advirtiendo, ellas van a guiar su corazón hacia la idolatría. Y eso fue lo que efectivamente sucedió. El mismo hombre que construyó el templo para el Señor, ahora estaba edificando santuarios para adoración pagana. Iba a decirnos la Biblia cómo él edificó un santuario para Quemos, para Moloc, perdón, el dios abominable, y cómo entonces él va a empezar a ofrecer sacrificios a estos dioses. Y el corazón de Salomón se había ido por completo lejos del Señor, se había olvidado de todo lo que Dios había hablado, el mismo Dios que se le había presentado en dos ocasiones, Salomón le está dando la espalda. Y por consiguiente, entonces Dios estipula que el reino se debe dividir. Y esto realmente fue una obra de gracia del Señor, porque Dios estaba rechazando a Salomón como rey de Israel ahora, lo mismo que había sucedido con Saúl, pero por amor a David
y a la promesa que Dios había hecho con David, es que Dios decide guardar una de estas tribus para que siguiera al hijo de David, al linaje de David. Entonces, por esto el reino se va a dividir en dos. Y el final de la historia de Salomón se convierte paradigmático, como algo que había empezado en tanta bendición y tan bien, ahora estaba terminando en maldición, con el rechazo de Dios, con idolatría y finalmente con la división del reino. Y hace poco estaba enseñando en Bucaramanga esto, y algo que enfatizaba mucho es, no es tan importante el cómo tú comienzas, sino que lo que realmente importa es cómo tú terminas. Salomón comenzó su reinado de la mejor manera. Tenía el potencial para ser el mejor rey en Israel. Y sin embargo, él dio la espalda al Señor. Se envaneció en su corazón y como consecuencia ahora el reino se iba a dividir. Él introdujo la idolatría dentro de su pueblo y ahora el pueblo iba a tener que luchar también con eso. Las consecuencias iban a ir mucho más allá que solamente Salomón. De ahí en adelante la decadencia del pueblo comienza hasta la posterior caída tanto de Israel como de Judá. Entonces el reino se va a partir en dos. Entonces en el sur vamos a tener un rey que es el hijo de Salomón llamado Roboam y luego viene una pequeña confrontación. Entonces, ¿cómo sucedió? Al morir Salomón, Roboam viaja hasta Siquem para que sea coronado rey delante de todas las 12 tribus de Israel. Pero cuando él se presenta allá, se encuentra con un representante de las 10 tribus del norte, es Jeroboam, quien estaba en el exilio por causa de Salomón, había huido. Y entonces Jeroboam, como representante, le pide a Roboam que, que le quite los impuestos a todo el pueblo, que disminuya el trabajo, que les diera ciertas libertades. Pero Roboam, em, bueno, primero va a buscar el consejo de los ancianos. Los ancianos le van a decir, mira, escucha el consejo, lo que ellos están pidiendo, y si tú lo haces como el pueblo lo está haciendo, lo está pidiendo, ellos te van a seguir. Pero Roboam decide rechazar esta propuesta, escucha a los jóvenes que habían crecido con él, y él es bastante grosero y soez, él va a darles una respuesta negativa al pueblo, y entonces Israel decide eh, seguir a otro rey. Ya no van a ser leales al linaje de David y nombran a Jeroboam como el primer rey en el norte. Y Jeroboam va a establecer ahí mismo donde ellos estaban en Siquem como la capital de esta nación que recién estaba saliendo. Entonces ahora Roboam va a tener que regresar a Jerusalén a gobernar solamente sobre dos tribus, que serían la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las demás tribus, las 10 tribus restantes, iban a seguir a este nuevo rey llamado Jeroboam. Entonces, a partir de ahí vamos a tener dos reinos, Judá, que va a estar en el sur, e Israel, que va a estar en el norte. En Judá bueno, cuando termines de leer el libro te vas a dar cuenta que solamente ellos van a seguir un linaje, y es el linaje de David. De ahí van a salir 20 reyes. 9 de ellos van a hacerles fiel al pacto, al Señor, y van a ser calificados como que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. Y otros 11 reyes que van a también terminar traicionando a Dios y rompiendo el pacto. Por lo tanto, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y en Israel, en el norte, vamos a encontrar 9 dinastías diferentes. Es decir, 9 familias que en algún momento van a estar gobernando en diferentes tiempos. Entre estas 9 dinastías hay 19 reyes y todos ellos le dieron la espalda a Dios, ninguno fue fiel al pacto y por lo tanto todos ellos van a ser calificados como reyes que hicieron lo contrario a lo que Dios deseaba, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué sucedió esto en el norte? Es por este pequeño detalle.
Cuando Jeroboam se convierte en rey de Israel, él tiene miedo entonces de que el pueblo, cuando vaya a adorar a Dios en Jerusalén, cambie su lealtad y ya no sean entonces súbditos de Israel, sino que ellos quieran entonces recuperar la unidad y seguir otra vez al rey de Judá. Así que Jeroboam tiene que pensar en algo para que ellos no tengan que ir a Jerusalén a adorar, y él establece dos sitios de adoración y elabora dos becerros de oro. Uno de estos becerros lo va a colocar al sur, en la frontera sur, aquí en Betel, donde se ve en la diapositiva, y el otro lo va a colocar en el extremo norte, en Dan. Entonces Jeroboam va a crear una religión completamente nueva y va a mencionarle al pueblo, mira, estos becerros que ustedes ven acá de oro, estos son sus dioses, los dioses que los sacaron de Egipto, y se va a repetir la historia, lo mismo que había sucedido con el pueblo en el desierto, ahí junto al Sinaí, cuando Aarón había edificado este becerro de oro para adorar supuestamente a Dios. Esta historia se va a repetir en este momento. Ellos entonces van a edificar estos dos santuarios, en Dan y en Betel, eh, pero con normas completamente diferentes. Ya no van a seguir las mismas leyes que Dios había estipulado en el Sinaí para la adoración, sino que van a crear un sistema completamente diferente. Empezando, ya no iban a ser los levitas quienes iban a servir como sacerdotes, sino que los sacerdotes ahora podían venir de cualquier parte. El que quisiera podía convertirse en sacerdote. Ya no iban a adorar en el templo en Jerusalén, sino en cualquiera de estos santuarios o en cualquier lugar alto. Y las fiestas sagradas que Dios había estipulado, entonces también ellos tenían sus propias versiones de estas fiestas completamente diferentes. Y esto es lo que la Biblia nos va a mencionar entonces como el pecado de Jeroboam, que va a ser el pecado en el cual todos los reyes del norte van a caer. Ninguno de estos reyes se va a atrever a quitar a estos santuarios, sino que todos van a perpetuar esta nueva religión en Israel, una religión que obviamente era idolatría y que Dios rechazaba. Entonces, cuando estaban en la consagración de estos santuarios, pues Dios va a enviar sus profetas, y hay un profeta que va a llegar allí a confrontar a Jeroboam y va a mencionar cómo esto es idolatría, cómo Dios estaba rechazando esto, y va a predecir cómo casi 3 siglos después un rey llamado Josías iba a romper estos altares y los iba a profanar. Y ahí en la mitad se nos cuenta la historia de un profeta que había obedecido a Dios parcialmente, pero en algún momento se dejó engañar por otro profeta que decía hablar en nombre de Dios, y su vida, pues él pierde la vida por haber obedecido a este profeta en lugar de haber escuchado al Señor. Y esto es una demostración de cómo Dios estaba rechazando esto. El pueblo conocía a Dios, el pueblo conocía el pacto, pero aún así estaba siguiendo una adoración pagana solamente porque este rey no quería perder poder o autoridad sobre su pueblo. Entonces ellos estaban obedeciendo al hombre en lugar de obedecer a Dios. Y finalmente el hijo de Jeroboam se enferma, él envía a consultar a Ahías, y este profeta Ahías le va a decir, mira, así como Saúl fue desechado, tú también eres desechado, eres rechazado como rey de Israel, y ahora él y toda su dinastía iban a ser juzgados, iban a morir también de forma violenta. Entonces, esto está sucediendo en el norte. En el sur tenemos a Roboam, hijo de Salomón. Su madre era mitad israelita, mitad amonita, y él también va a traer juicio sobre su propia nación porque no se apartó de la idolatría que Salomón había causado, y por lo tanto va a ser invadido por un faraón llamado Sheshonq primero. Bueno, en la Biblia, en la Reina Valera se le menciona como Sisac primero de Egipto.
y nos van a decir cómo él invade Judá y cómo él termina llevándose todos los tesoros y la riqueza que Salomón había establecido allí. En cuanto a los pactos, entonces pues hay un cisma, ¿no? Hay una ruptura entre estas dos naciones. En Judá, pues ellos van a permanecer fieles sobre todo al pacto con David, porque ellos iban a seguir el linaje y la dinastía de David, aunque ellos también se consideraban hijos de Abraham, y van a seguir también el pacto, por eso se van a seguir circuncidando. Ellos de alguna manera van a considerar su pacto más relevante, la promesa que Dios le había hecho a David, de que siempre iba a haber un hijo suyo sentado en el trono y que su trono se establecería para siempre. Por el otro lado, Israel ya no tienen, ya no están siguiendo el linaje de David, ellos están colocando otros reyes, así que ellos se van a desaferrar al pacto o a la promesa que Dios había hecho a Abraham. Ellos eran hijos de Abraham y por lo tanto herederos de la tierra, y este pacto parece ser inviolable. Entonces, todo esto de seguir la ley y los estatutos de Dios parece estar subordinado a estas otras dos promesas. Ambas naciones caen en este error de creer que ellos no tenían que seguir la ley de Dios porque sus promesas no iban a cambiar. Tanto en Judá, si tenían el rey, este rey iba a ser eterno, este reino iba a ser inquebrantable. Y en Israel pensaban, pues nosotros somos hijos de Abraham y nadie nos va a poder sacar de esta tierra. Entonces así comienza la monarquía dividida. Aquí les estoy presentando una pequeña línea de tiempo de estos primeros reyes. Jeroboam va a durar en el trono solamente 22 años. Lo va a suceder su hijo Nadab, pero él va a estar solamente 2 años en el poder hasta que uno de sus generales, llamado Baasa, hace un golpe de estado, lo asesina y se convierte entonces en el nuevo rey de Israel. Ahí hay un cambio de dinastía. Baasa va a durar 24 años en el poder. También Dios lo va a evaluar como que no hizo lo recto ante los ojos del Señor, porque nunca quitó los santuarios de Dan y de Betel. Y él va a durar en el reinado 24 años. Al morir él, lo va a suceder su propio hijo, Elá. Va a también durar solamente 2 años en el poder. No hizo nada para mejorar la situación. Y Elá también va a ser asesinado por uno de sus generales llamado Zimri. Y Zimri pues se va a autoproclamar rey, pero su reinado va a durar solamente 7 días. Este es el reinado más corto. Va a durar solamente una semana hasta que él se ve rodeado en la ciudad, en su palacio. Otro de los generales va a buscar alcanzar la corona y Zimri tiene mucho miedo, así que él va a prender fuego al palacio y va a morir eh, juntamente con todo lo que había allá. En el sur, entonces, hablamos de Rehoboam como el primer rey de Judá, cuando ya Judá está solo. Va a durar 17 años en el poder. Al morir, lo va a suceder su hijo. Y tanto Rehoboam como Abiam van a permanecer todavía en el culto pagano a todos estos otros dioses, a los santuarios que Salomón había construido, y por lo tanto van a ser evaluados como lo que hicieron mal delante de los ojos de Dios. Al morir Abiam, en el tercer año de su reinado lo va a suceder Asa, y Asa entonces va a hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Él finalmente va a quitar todos los altares paganos, va a limpiar a la nación. Solamente él no quitó o no prohibió el culto en los lugares altos, así que la gente seguía adorando a Dios en las montañas. Pero incluso Asa hizo algo bueno y es que quitó incluso a su abuela, la mujer amonita que adoraba a otros ídolos, él la va a quitar del poder, le va a quitar todos sus beneficios y va pues a intentar que todo el pueblo comience a adorar al Señor. Su reinado va a durar 41 años. Esto está sucediendo en el sur. Ahora en el norte va a comenzar una dinastía diferente y es el reinado de Omri, pues es importante que nosotros le conozcamos. La Biblia no nos menciona mucho acerca de él,
pero él va a iniciar una dinastía que sí le va a causar mucho daño tanto a Israel en el norte como a Judá en el sur. Entonces rápidamente voy a hablar sobre Omri. Omri pues va a entrar en una guerra civil muy pequeña con otro pretendiente al trono, que es Tibni. Ellos dos van a estar peleándose por quién se va a convertir en rey, hasta que finalmente Omri prevalece y es proclamado como rey de Israel. Entonces Omri es el que va a suceder a Zimri y él va a comprar la montaña a un hombre llamado Semer, una montaña, y allí en esa colina, en esa montaña, él va a edificar su propia ciudad capital y la va a llamar Samaria. Entonces él va a continuar con toda esta tendencia de ídolos, él va a seguir adorando en los becerros de oro, pero su reinado va a estar caracterizado por las relaciones diplomáticas. Entonces él va a comenzar a hacer alianzas con otros pueblos a su alrededor, y una de estas alianzas más importantes es con los reyes fenicios. Así que él va a entregar a su propio hijo en matrimonio con la princesa de los Sidonios. Entonces, el hijo de hombre se va a llamar Acab y la princesa de los Sidonios que se casa con Acab se llama Jezabel. Esa va a comenzar la alianza con los Sidonios. Bueno, tengo esta diapositiva, no voy a entrar mucho en detalles, pero Fenicia, como se nos muestra aquí en el mapa, estaba en la frontera norte de Israel. Los fenicios pues son bastante relevantes en la historia. Ellos fueron grandes comerciantes, ellos eran artesanos, manejaban el vidrio, eran escultores, creaban artículos de lujo. Su nombre, Fenicia, viene porque ellos vendían tintes de color rojo y púrpura. Entonces los griegos los van a llamar a ellos como foiniques, que significa rojos, que es donde viene su nombre ahora, fenicios. Y ellos son los precursores del alfabeto griego, perdón. Entonces, ese alfabeto griego es el que va a ir evolucionando, luego lo van a tomar en el latín, y nosotros el alfabeto que tenemos actualmente proviene también de allí, del alfabeto que inició en Fenicia. Entonces, aunque Fenicia no era un reino establecido, eran un montón de ciudades-estado. Ellos sí llegaron a conquistar muchos lugares por causa de su cultura. Eran comerciantes y a la vez que vendían sus artículos, también estaban exportando su cultura. Y entre esa cultura, pues ellos estaban exportando a dioses como por ejemplo Baal, Acera, Astarot, Dagón y Mot. Y estos dioses, pues vamos a ver cómo van a cobrar mucha fuerza en Israel, porque luego de la muerte de Omri lo va a suceder su propio hijo, que se llama Acab. Y Jezabel, que es la reina, ahora la esposa de Acab, pues va a traer la adoración a estos dioses, en especial a Baal y a Cera. Y acá pues va a ir mucho más lejos que su propio padre, incluso más lejos que Jeroboam, y él va a edificar un templo dedicado a Baal y a Acera en la ciudad capital, en Samaria. Entonces no era suficiente con los becerros de oro, ahora también tenemos la adoración a Baal. Entonces aquí está una pequeña imagen de cómo era representado Baal. Baal siempre tenía, bueno, un sombrerito así como en forma de cono. En una mano posiblemente tenía una lanza o un trueno, y en la otra mano normalmente tenía la mano levantada lista para agredir. En muchas ocasiones se le representa aquí con un mazo o un palo listo para la violencia. Pero en otras formas de representación a él se lo colocaban sobre un toro, y en algunos momentos cuando no querían o cuando querían representar que Baal era un dios invisible, entonces representaban solamente al toro. Entonces esa representación donde está solamente el toro se parecía muchísimo a los becerros. Entonces la gente que está acostumbrada a adorar a un becerro de oro y luego ven a quien está montado sobre el toro, pues fácilmente van a terminar confundiéndolo con Baal. Así que lo que había hecho Jeroboam había dejado las puertas completamente abiertas para la adoración pagana.
y para mezclar todas estas religiones, lo que nosotros conocemos ahora como sincretismo. Es la mezcla de todo esto. Entonces, por un lado tienen a Jehová, a Yahvé, y por el otro tenemos a Baal. Ellos son solamente dioses, algunos dioses de entre muchos otros, y quizás estos sean los más importantes. Entonces no van a ser ya un pueblo exclusivo, sino que van a empezar a adorar a muchos dioses. También tenemos aquí a Sera, esta es la manera como la están representando. Esta versión es un poco más antigua que la otra, donde están las muñequitas. Ella era la diosa de la fertilidad, la diosa del amor erótico, era la esposa, se le consideraba la esposa de Baal y se le representaba en muchas ocasiones en forma de un árbol o de un tronco que estaba siempre al lado de la estatua de Baal. Entonces, la forma de culto a esta mujer, a esta diosa, era a través de rituales sexuales. Las profetisas de Acera no eran otra cosa sino prostitutas. Y entonces ella representaba todo lo que es inmoralmente impuro delante de Dios. Por eso Dios lo va a rechazar tan fuertemente. Y la calificación que va a recibir este reinado de Acab es como el peor de todos los reyes de Israel. Dice ahí que no había habido nadie tan malo antes de él. Y la razón por la que él va a recibir la peor calificación es porque uno, él continuó los santuarios de Jeroboam, luego él se va a casar con esta mujer, esta princesa pagana, Jezabel, que es terriblemente mala. Él va a edificar el templo, perdón, para Baal y para Sera. Se va a sumergir en el paganismo cananeo. Y si eso fuera poco, ellos también van a comenzar una persecución contra la religión de Jehová. Entonces van a perseguir a todos los verdaderos profetas y a todas las personas que realmente adoraban al Señor o que querían permanecer fieles al Señor, los van a perseguir porque van a establecer la religión, la adoración a Baal y a Acera como la religión oficial del reino. Y finalmente, pues él va a autorizar la reconstrucción de Jericó, que ya veíamos en el libro de Josué, era una ciudad maldita, el anatema. Josué había estipulado que no se edificara la ciudad y aún así, pues él permite que se reconstruya esta ciudad en ese momento. Entonces acá todo lo que hace va a ir en contra de Dios. Entonces la dinastía de hombres se va a caracterizar por este tipo de alianzas. Son alianzas pensadas para fortalecer el reino. Y de hecho, tanto Omri como Acab van a fortalecer el reino. De hecho, van a llevar el reino a cierta prosperidad política y militar. Pero esto significaba que ellos introducían la adoración a dioses cananeos y obviamente, aunque militarmente y políticamente fueron buenos reyes, ellos iban completamente contrarios a la ley de Dios y reprobados, catalogados como los peores reyes de Israel. Entonces, cuando se levanta el rey Acab, Dios también va a levantar profetas. Y uno de estos profetas, pues ustedes han escuchado bastante de él, es el profeta Elías. Su nombre significa mi Dios es Yahvé, que eso iba completamente contrario a el culto a Baal. Entonces, Elías va a convertirse en el equilibrio, en la contraparte de Acab y Jezabel, estos reyes que querían introducir la religión pagana. Entonces, Elías va a levantarse para mostrar solamente hay un Dios y este Dios se llama Yahvé. Y todo el tiempo Elías va a estar llamando la atención al pueblo y haciéndole la pregunta, ¿no? ¿Quién entonces es el verdadero Dios? Entonces Elías va a aparecer en la escena, él va a aparecérsele a Acab y le va a decir, mira, por un tiempo va a dejar de llover. Baal, recordemos, era el dios de la lluvia, era el dios de la fertilidad, el dios del trueno. Entonces, el hecho de que dejara de llover por tanto tiempo
era un ataque directo contra su autoridad y contra la veracidad de este ídolo. Entonces, este ataque, cuando Elías dice y habla sobre la sequía, está diciendo este ídolo, Baal, realmente no tiene poder. Y él va a dejar esta pregunta en el aire delante del pueblo, es ¿quién entonces tiene realmente el poder sobre los cielos? ¿Y quién es entonces realmente Dios? Esta sequía se va a prolongar por 3 años, mientras la religión de Acab estaba inundando Israel en el norte. Elías estaba escondido en una pequeña ciudad llamada Sarepta, que estaba bastante cerca de Sidón, y ahí en ese lugar Elías estaba trayendo el reino de Dios. Él estaba haciendo luz allá. En esta pequeña, en este pequeño pueblo estaba esta viuda que lo va a recibir y ella va a reconocer que Jehová es el verdadero Dios. Su hijo iba a morir, luego iba a ser resucitado y Dios ya estaba mostrando cómo Jehová no era solamente Dios en Israel, sino era Dios en todas las naciones. Entonces está esta contraparte. Elías estaba trayendo a Dios a los pueblos paganos, mientras que Acab y Jezabel estaban introduciendo la adoración pagana a Israel. Ahora era tiempo de que el pueblo de Israel entendiera quién era el verdadero Dios. Y Elías va a confrontar a Acab y le va a proponer este duelo y le va a decir, vamos a irnos al Monte Carmelo y allá vamos a decidir entonces quién es el verdadero Dios. Y él convoca a 450 profetas de Baal, a 400 profetas de Acera, y allí entonces iban a decidir, el pueblo iba a decidir quién es el verdadero Dios. El hecho de que tampoco fue aleatorio el hecho de que Elías escogiera el Monte Carmelo para lanzar este desafío. El Monte Carmelo, aquí como se ve en la diapositiva, estaba en toda la frontera entre Israel, que estaba aquí en el sur, y Fenicia, que estaba aquí en la costa norte. Entonces era como un punto neutral. Era de alguna manera un desafío de te lo voy a demostrar y te lo voy a mostrar en tu propia cara. Y allí entonces, en el Monte Carmelo, Elías hace el siguiente desafío, ¿no? Llama a todos los profetas y les dice, ustedes van a ofrecer edifiquen su altar, maten un buey, pártanlo en pedazos y convoquen a su Dios para que encienda fuego, ¿no? Para que traiga fuego. Yo voy a hacer lo mismo y el primero de los dioses que traiga fuego, pues este es el verdadero Dios. Y Elías va a hacer este llamado a su pueblo y les va a confrontar y les va a decir, ¿hasta cuándo ustedes van a estar titubeando entre dos dioses? ¿O van a adorar a Baal o van a adorar a Jehová, a Yahvé? Porque no pueden adorar a los dos. Elías estaba recordando otra vez de esto que Dios es exclusivo, es el único Dios, no había más. Entonces allí los profetas de Baal y de Acera pues edifican su altar. Habían pasado 3 años sin que lloviera, así que esa madera que están utilizando estaba completamente seca. El hecho de que se prendiera fuego no necesitaba más sino una chispa. Y estamos hablando del dios del trueno, ¿no? Se supone que él debía enviar un trueno y demostrar su veracidad, pero por varias horas los profetas están cantando, gritando, incluso llegan a cortarse a sí mismos y no sucede nada. Elías incluso se llega a burlar de ellos y llama, bueno, ¿y qué pasa con su Dios? Debe estar dormido, llamen más fuerte, ¿será que está en el baño? Y aún así, a pesar de todos los esfuerzos, no sucede nada con este altar. Y luego entonces Elías dice, ahora es mi turno. Va a construir su altar, va a colocar 12 piedras que simbolizaban a las 12 tribus de Israel. Y a pesar de que el reino ya estaba dividido, Elías está demostrando ahí que Dios es Dios tanto en Israel como en Judá y que su pacto era con las 12 tribus de Israel. Sobre esto va a colocar la madera y sobre la madera el buey. Y como si fuera poco, entonces también va a mandar mojar esto. Va a traer tanta agua que él había cavado una zanja alrededor del altar y dice que la zanja se llenó de agua y esta madera que estaba llena de agua ya estaba completamente mojada
pues no era tan fácil de encenderse, ¿no? Perdón, Elías va a hacer una oración en el momento de la oración vespertina, que era el momento donde ellos debían ofrecer sacrificios allá en el templo en Jerusalén. Eran dos momentos donde ellos ofrecían sacrificio, en la mañana y en la tarde. Y Elías va a hacer en el mismo momento donde se ofrecía sacrificio en la tarde, va a hacer la oración y le va a decir a Dios, mira, enciende esto. Son solo 34 palabras que él utiliza en hebreo y Dios envía fuego. Este sacrificio se quema, se queman las piedras y el agua que estaba en la zanja se evapora por completo, demostrando entonces quién era el verdadero Dios. Y el pueblo comienza a decir, el Señor es Dios. Él es el único Dios verdadero. Y así como estaba también en la ley, se había demostrado entonces que los profetas de Baal y de Acera eran profetas falsos. Así que la ley estipulaba que ellos debían ser ejecutados. Y ahí mismo, después de eso, Elías entonces ejecuta a estos 850 profetas. Ellos mueren en ese mismo lugar y luego Elías entonces va a orar para que Dios traiga la lluvia, como reafirmando, Dios es Dios en el fuego, pero Dios también es el Dios del clima, Dios es el Dios soberano sobre toda la creación. Y Dios respalda la oración de Elías. Empieza a llover y demuestra que Elías también es un verdadero profeta del único y verdadero Dios. Y está esta pregunta justo en la mitad del libro de los Reyes, que es la pregunta realmente importante. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Quién entonces está siendo soberano sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones? Sin embargo, Elías va a huir, va a ir corriendo hasta el monte Oreb y bueno, no puedo parar allí por cuestión de tiempo. Allí Dios se le va a presentar en un sonido del silencio, en el silbido apacible, mostrando entonces o subrayando la diferencia que tenía con Baal. Baal era el dios de la violencia y de la muerte. Ahora Dios estaba mostrando cómo él era el Dios del fuego, también de la lluvia, pero Dios estaba también en el silencio. Era un Dios de paz. Y mostrando allí en el Monte Oreb que su pacto con el pueblo todavía estaba vigente. Elías tiene este clamor y le pregunta, le dice, mira, yo soy el único que ha quedado, no hay nadie más, ahora están buscándome para perseguirme, para matarme. Y Dios le va a decir, no eres el único que ha estado trabajando. Hay 7000 personas todavía que no han doblado su rodilla ante estos Baales y Dios le va a dar a Elías una nueva comisión. Va a ungir, Elías debía ir a ungir a Asael como rey de Aram, a Jehú como nuevo rey de Israel y a Eliseo como su propio sucesor. Y eso es lo que va a hacer Elías. Va a ungir a Eliseo como nuevo profeta. Y cuando Elías está a punto de terminar su ciclo, entonces Eliseo le pide a él, dame la doble unción. Y va a ser así. Cuando Elías es llevado en el carro de fuego, Eliseo va a recibir una doble unción y esto va a ser bastante evidente en la cantidad de milagros que él va a llevar a cabo. Entonces, Elías estuvo más cerca como de la condición política del pueblo. Eliseo va a también estar bastante cerca de situaciones cotidianas de las personas, ¿no? Va a tener milagros extraordinarios eh, que va a mostrar la soberanía de Dios en toda la nación, pero también algunos milagros que se acercan más a la gente. Entonces vamos a ver que la Biblia nos registra 7 milagros eh, que, que desarrolló el profeta Elías, mientras que Eliseo va a desarrollar 14 milagros demostrando o dando cumplimiento a esta palabra de la doble unción sobre Eliseo. Entonces ya Eliseo pues va a entrar como en otra temporada de reinado. Y estos son los reyes entonces de la dinastía de Omri. Estaba Omri, 12 años en el poder, lo sucede Acab. Al morir Acab lo va a suceder su hijo mayor, Ocosías, que va a durar solamente 2 años en el poder. Al morir Ocosías, él muere sin hijos, lo va a suceder su hermano, Joram, que es también hijo de Acab. En el sur,
Asa estaba terminando su reinado y lo va a suceder su hijo Josafat. Josafat se va a encargar de hacer una serie de reformas en Judá para empujar al pueblo hacia la adoración exclusiva de Dios. Pero Josafat va a cometer un error gigante y es establecer alianzas con Acab, con esta familia. De hecho, el hijo de Josafat, que se llama Joram, se va a terminar casando con una de las hijas de Acab, que se llama Atalía. Y a partir de este momento, entonces, Joram va a introducir también la adoración a Baal y a Acera al reino del sur, a Judá. Y Joram va a durar entonces en el reinado 8 años y lo va a suceder su propio hijo llamado Ocosías. Entonces ustedes se dan cuenta, pues estos cuatro reyes tienen los mismos nombres, pero no se enreden. Hay un Joram en Judá y un Ocosías en Judá. Y estos dos, Joram y Ocosías, son hijos de Acab. Bien, creo que vamos a parar aquí porque ya no alcanzamos a avanzar más. Yo creo que en la próxima sesión terminaremos entonces lo que hace falta. Le doy la palabra a Paola. Sí. Eh, Gracias, John. Entonces, sí sabemos que es bastante información. Entonces, quisiéramos tomar estos últimos como 10 minutos que nos quedan. Tenemos una pregunta en el chat, John, que me gustaría leerla para que pueda responderla. ¿Está bien? claro. Sí. Dice, tengo una pregunta con respecto a las riquezas de Salomón. Pues Dios le dijo que también le daría riqueza, bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes anteriores a él, en Segunda de Crónicas 1 de los 11 y 12. En este caso, ¿se podría considerar la riqueza de Salomón una bendición o beneficio de lo que Dios le prometió? Esa es la pregunta. Sí, bueno, según lo que nos dice la Biblia, estas riquezas sí fueron una bendición de parte de Dios. De hecho, Dios permitió que Salomón tuviera paz en todas sus fronteras. Y todas estas riquezas, pues Dios se las había dado a él para que gobernara a su pueblo correctamente y edificara el templo. De hecho, si tú lees en Primera de Crónicas, también nos van a hacer un listado de todas las riquezas que David había preparado exclusivamente para la construcción del templo. Entonces, claro que era algo que Dios traía para bendecir a Salomón y a todo el reino, a todo el pueblo. Dios anhela en su corazón bendecirlo. Pero tristemente, esta sabiduría que Salomón tenía y el exceso de riquezas al final derivaron en que el corazón de Salomón se torciera y abandonara al Señor. No era culpa de las riquezas, es que Salomón se enorgulleció en sí mismo, se volvió soberbio, se olvidó de temer a Dios y confió en su propio poder, en su propia capacidad y en sus propias riquezas. Entonces en su mente él ya no necesitaba de Dios, ni de sus bendiciones, ni de su ayuda. Y por eso pues él termina su reinado completamente contrario a lo que Dios había deseado para él. Sí, algo para agregar también como a eso es que es importante también saber que Dios le había dado a los reyes como unos lineamientos respecto a la riqueza, ¿sí? Creo que Dios de alguna forma conocía sus corazones y cuando nosotros leemos, cuando Dios le da las leyes como pues, al pueblo, Él les dice como para sus reyes, ¿verdad? En ese momento ellos no tenían rey, pero creo que Dios conocía sus corazones, pero Dios les dice como sus reyes no deben tener, no deben llenarse como de muchos carros, no deben tener muchas mujeres, no deben hacer estas cosas, eh, deben tener como su propia copia de la ley de Dios, que deben escribir también pues a mano. Y creo que Dios lo hacía también con una razón, ¿sí? Y era cuidar el corazón de los reyes. Esas cosas evidentemente no pasaron. Y si ustedes si ustedes leen, ustedes se van a dar cuenta que Salomón hizo todo lo opuesto
a lo que Dios les había dicho que hicieran, ¿verdad? Dios le dijo como no se llenen de tantos caballos, como no vuelvan a Egipto en este sentido, y Salomón comenzó a comprar caballos, muchos caballos de Egipto. Dios les dijo, no tengas muchas mujeres extranjeras porque van a desviar tu corazón. Y Salomón tuvo muchas mujeres extranjeras que terminaron desviando su corazón. Entonces, si ustedes se ponen a hacer como una comparación entre lo que Dios le había dicho que no hicieran y lo que Salomón hizo, pues uno se da cuenta que Salomón hizo todo lo contrario, ¿sí? Entonces, sí, fue una bendición, pero creo que aún en medio de las bendiciones Dios nos da como unos lineamientos para cuidar nuestro corazón, porque yo creo que pues las bendiciones son buenas, ¿sí? Pero a veces también nos pueden desviar de poner nuestra mirada en, pues, en el Señor, ¿verdad? Eso. Sí. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, otra persona que tenga otra pregunta para aprovechar estos 10 minutitos, pues este es el momento de hacerla. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ok, ok, listo. Pues entonces, creo que no habría ninguna más por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta que surja esta semana, si ustedes van a hacer pues lecturas o algunos de los videos o las lecturas que les vamos a compartir en el grupo, por favor escriban sus preguntas porque el día jueves, los últimos 40 minutos de la clase va a ser tiempo de preguntas, donde tú pues vas a poder compartir aquí en el público pues la pregunta que tienes para que el maestro también pueda pues ayudarnos a resolver dudas e inquietudes. ¿Está bien? Entonces, hagan preguntas, no tengan miedo. ¿Listo? Entonces, queremos darte gracias, John, por la clase de hoy. Creo que me siento muy impresionada cómo es tanta información esta semana que vemos en la escuela y aún la semana a veces es corta para todo lo que hay que ver, pero creo que vamos excelente. Creo que lo que hemos visto es bastante comprensible. Creo que hay mucha historia detrás, pero puedes conectar como todo esto de forma que sea entendible para todos. Entonces, muchas gracias por la clase de hoy. Nos vamos a ver nuevamente el día jueves a las 7 de la noche. Vamos a tener una hora y media más de clase. Y la idea es que podamos estar pues también puntuales para poder aprovechar el tiempo. ¿Listo? Entonces, Listo. Gracias a ujú, ustedes también por la oportunidad. Eh, bueno, desafortunadamente aquí el internet y luego la luz y todo esto se fue y bueno, perdimos un poquito de tiempo allí, pero gracias por el desafío y bueno, yo espero que cuando veamos esta clase no veamos solamente la parte teórica, como la mucha información que hay, sino que podamos realmente examinarlo a la luz de, bueno, qué había en el corazón de Dios y cómo entonces esto como, qué tiene que ver conmigo. Al final, Dios anhela también que nosotros no nos fijemos solamente en cómo nos ve el mundo, sino que podamos permanecer fieles a Él, a Él. Entonces creo que esto es lo que quisiera que hiciéramos mucho énfasis en nuestra fidelidad a Dios y en cómo esto tiene que ser nuestra prioridad siempre, siempre. así es. Bueno, entonces pues vamos a orar ya para cerrar. Si Amén. tienen alguna otra duda o pregunta, pueden escribir en el grupo también. ¿Listo? Entonces, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de John. Gracias por cada estudiante, Señor, también que pudo estar el día de hoy. Gracias por los que van a ver también esta clase en la grabación, Señor, que no pudieron estar. Oramos, Señor, que todo esto que estamos recibiendo también, Señor, tú lo lleves a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a procesarlo, que pueda ser algo, Señor, que podamos aplicar en nuestra vida diaria, Señor, que podamos tener principios bíblicos, Señor, que podamos aprender y entender, Señor, Amén. esto, Señor, de cómo Salomón sí recibió estas bendiciones, Señor, pero también tú nos das bendiciones bajo tus parámetros, Señor, y nosotros te debemos obediencia a ti, Señor.
Ayúdanos, Señor, a poder entender cómo llevamos esto a nuestra vida, cómo podemos, Señor, crecer, mejorar, Señor, que tu palabra nos confronte, Señor, y nos haga cambiar de parecer, nos haga cambiar nuestra perspectiva a una perspectiva correcta, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Bendecimos la vida de John y de su familia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias. Bueno, muchas También. gracias, que estén muy Gracias, bien, gracias. que descansen. Muchas gracias. Pronto tenemos Bendecida grabación. noche. Bendiciones. Amén.